El aire se podía cortar con un cuchillo en el comedor. Cada palabra parecía flotar, cargada de un reproche invisible. ¿Y usted quién es?, espetó el teniente coronel Soto, su voz como el filo de una navaja. Sus ojos taladraron a Ricardo Mendoza, sentado a una mesa. Un hombre de pelo canoso, con el rostro curtido por el sol y el viento, vestido con una vieja chaqueta de cuero que parecía haber vivido más vidas que todos los presentes juntos. Ricardo levantó la vista lentamente, un movimiento estudiado. Sus ojos grises se clavaron en los de Soto, sin una sola vacilación. Un silencio denso se apoderó del comedor, la tensión palpable en el aire. «Solo estoy desayunando, teniente coronel», respondió Ricardo, la voz serena, casi un susurro que, paradójicamente, resonó en el silencio. Ninguna señal de desafío, solo una calma que resultaba inquietante. Soto frunció el ceño. Esa tranquilidad lo irritaba profundamente. La percibía como una insubordinación encubierta. «Necesito su identificación. Este es un comedor exclusivo para personal militar activo». Ricardo suspiró. Un sonido apenas audible, como el escape de vapor de una máquina antigua. De un bolsillo interior de su chaqueta, sacó una cartera de cuero desgastada, casi una reliquia. De ella extrajo una tarjeta plastificada y se la tendió a Soto. El teniente coronel la tomó con desdén, como si temiera contaminarse. «Ricardo Mendoza, retirado. ¿Qué hace aquí?» «Estoy de visita, teniente coronel. Tengo permiso del general Morrison». Soto resopló, escéptico. «Permiso o no, este no es lugar para civiles, menos aún, vestidos de esa manera. Parece que viene de limpiar tanques». Un rictus de asco deformó su rostro. Ricardo mantuvo la compostura, aunque la humillación le quemaba por dentro. Un leve tic nervioso crispó la comisura de sus labios. No respondió a la provocación. Se limitó a retirar su tarjeta, guardándola en silencio. Soto, envalentonado por el silencio de Ricardo, elevó ligeramente la voz, buscando impresionar a la audiencia improvisada. «Con todo respeto, señor, su presencia aquí es inapropiada. Podría estar usurpando el lugar de alguien que realmente está sirviendo al país». Algunos soldados cercanos comenzaron a prestar atención a la escena. Un joven suboficial miraba con creciente incomodidad, sintiendo el peso de la situación. La incomodidad crecía, pero nadie se atrevía a intervenir directamente. «Teniente coronel, creo que está siendo un poco duro», murmuró el suboficial, con voz temblorosa. Su mirada denotaba un claro arrepentimiento por haber hablado. Soto lo ignoró olímpicamente. Se sentía poderoso, amparado por su rango, su uniforme impecable y su profundo sentido de superioridad. No iba a ceder ni un milímetro. «¿En qué unidad sirvió, señor Mendoza? ¿Y cuándo? Porque esa chaqueta no parece precisamente de un héroe de guerra». Soto sonrió con sorna, saboreando su aparente victoria. Ricardo apretó los labios con fuerza, controlando la rabia que amenazaba con estallar. Ese comentario le había calado hondo, hiriéndole en lo más profundo de su ser. Su mano se cerró instintivamente sobre el parche descolorido de su chaqueta, como protegiendo un tesoro invaluable. Un parche que representaba años de servicio, misiones peligrosas y sacrificios incontables. Era la marca de una hermandad forjada en el fuego. «Eso no es asunto suyo, teniente coronel». Su voz, aunque baja, sonaba ahora cargada de una amenaza latente, como el preludio de una tormenta inminente. Soto sonrió con suficiencia. «En esta base, todo es asunto mío, especialmente si alguien se pasea por aquí haciéndose pasar por alguien que no es». La tensión en el comedor se volvió casi tangible, palpable como una descarga eléctrica a punto de estallar. Todos esperaban una respuesta, una reacción explosiva. Pero Ricardo Mendoza permaneció en silencio, su mirada fija en Soto.
Un silencio que era, quizás, la peor de las respuestas. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, pero nadie estaba preparado para lo que venía, para el torbellino que Ricardo estaba a punto de desatar. El teniente coronel Soto, la espalda como una tabla y la barbilla alzada, avanzó desafiante hacia Ricardo Mendoza. Su sombra, larga y amenazante, cubrió la mesa del comedor como un presagio. ¿Quién le ha dado permiso para pisar este suelo sagrado, señor? Insisto, repito, esto es una instalación militar. Exijo su nombre completo, rango y unidad. Su voz, dura como el acero, rebotó en las paredes. Otros oficiales, hasta ahora observadores silenciosos, asintieron con estudiada severidad, un apoyo tácito a Soto. La tensión en el comedor era palpable, casi se podía tocar. Mendoza, sin inmutarse, mantuvo la mirada fija en el teniente coronel. Un silencio opresivo se apoderó del lugar. Cada segundo se estiraba, convirtiéndose en una eternidad. El tic-tac implacable del reloj en la pared sonaba como un latido fúnebre. Ya se lo he dicho, teniente coronel. Tengo la autorización expresa del general Morrison, repitió Mendoza, con un tono de voz controlado, áspero. Evitó dar más detalles, calibrando cada palabra, consciente de que cualquier desliz podría ser usado en su contra. Caminaba sobre cristales rotos. Soto soltó una risotada seca, cargada de desprecio. Un sonido cortante que rebotó en las paredes, amplificado por el silencio sepulcral. ¿El general Morrison? Lo dudo mucho. El general no se rebajaría a dar permiso a civiles vestidos como si vinieran a limpiar la maquinaria. La humillación, directa y punzante, hirió a Mendoza. Sintió un nudo apretándole el estómago. Apretó con fuerza el parche descolorido cosido a su vieja chaqueta. Un trozo de tela insignificante, sí, pero un recordatorio constante de por qué estaba allí. Intentó rebajar la tensión, buscando una salida diplomática, una vía de escape. Necesitaba desactivar la bomba antes de que explotara. Mire, teniente coronel, no quiero causar problemas. Si me permite, me iré ahora mismo y no volverá a verme. Pero Soto no estaba dispuesto a ceder ni un ápice. Su ego, inflado por el uniforme impecable y las medallas brillantes, exigía una victoria, una demostración de poder irrefutable. Era una cuestión de honor, o al menos, una parodia de él. No tan rápido. No me creo ni una palabra de su historia. Su actitud es sospechosa, su ropa, inadmisible. Esto huele a intento de infiltración, o peor aún, a un posible allanamiento de la instalación. La acusación resonó en el comedor como un trueno sordo. Un murmullo de sorpresa y preocupación se extendió entre los presentes, como un reguero de pólvora. Todas las miradas se clavaron en Mendoza, inquisidoras. Mendoza entrecerró los ojos, apenas perceptiblemente. La paciencia, que nunca había sido su fuerte, comenzaba a evaporarse. Estaba llegando a su límite, peligrosamente cerca del punto de no retorno. Pero no se rebajaría a su juego. Mantendría la calma, al menos por ahora. Tenía un objetivo crucial que cumplir. Teniente coronel, repito por enésima vez, estoy aquí con permiso. Mis intenciones son pacíficas, no quiero causar ningún problema, de verdad. Soto, cada vez más frustrado por la falta de cooperación, se acercó aún más a Mendoza, invadiendo su espacio personal de forma agresiva. Su voz, ahora un susurro venenoso, resonó en el silencio expectante. Cada palabra era una puñalada sutil, calculada para infligir el máximo daño. ¿Sabe qué, señor? Ya basta de juegos. Voy a llamar a seguridad ahora mismo. Ellos decidirán si tiene derecho a estar aquí o no. Y si está mintiendo, se enfrentará a las consecuencias, se lo aseguro. Con un gesto brusco y teatral, descolgó el teléfono de la pared. Mendoza suspiró, un sonido casi imperceptible. La situación, inevitablemente,
Iba a empeorar. Estaba atrapado en una espiral descendente, sin forma aparente de escapar. Y justo en ese instante, cuando el silencio era casi insoportable, cuando todos contenían la respiración, esperando el desenlace, el destino estaba a punto de dar un giro inesperado. Pero nadie, absolutamente nadie, podía ni siquiera imaginar lo que estaba a punto de suceder. Lo que hizo después dejó a todos sin aliento. Ricardo Mendoza se esforzó por mantener la compostura, aunque la humillación le carcomía por dentro. La insistencia de Soto era una punzada constante, un recordatorio de cómo el ejército había cambiado. O tal vez, de cómo él había cambiado para el ejército. Inspiró profundamente. Era hora de poner fin a esto. Mi indicativo. Comenzó, la voz temblorosa al principio, elevándose con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Era Águila Negra. El silencio se apoderó del comedor como una sombra, las conversaciones se extinguieron de golpe, el tintineo de los cubiertos cesó por completo, todas las miradas convergieron en Ricardo. Águila Negra. El nombre vibraba con un peso histórico, un eco de misiones que parecían suicidas y una valentía casi inhumana. Solo la mención evocaba imágenes de operaciones clandestinas en las fauces de la selva, decisiones de vida o muerte tomadas bajo fuego cruzado, un líder implacable, pero leal hasta la médula a sus hombres. El teniente coronel Soto palideció, como si hubiera visto un fantasma. ¿Podría ser verdad? ¿Acaso estaba frente a la leyenda en persona? La incredulidad batallaba ferozmente con el reconocimiento que comenzaba a aflorar en su rostro. Había escuchado las historias, claro. Todos las habían escuchado. Pero jamás pensó en cruzar su camino con Águila Negra. Un suboficial veterano, con el rostro marcado por 1000 batallas y con decoraciones que brillaban en su uniforme, se levantó de su asiento como impulsado por un resorte. Sus ojos chispeaban con un respeto casi reverencial. Llevaba décadas en el ejército, y ver a Águila Negra era un sueño. Con un movimiento rápido y preciso, se irguió en posición de firmes y saludó a Ricardo Mendoza con una marcialidad impecable. No era solo un saludo protocolario. Era una reverencia que emanaba admiración y profunda gratitud. «Señor», articuló el suboficial, su voz resonando con fuerza en el silencio sepulcral, «es un honor». Otros oficiales, comprendiendo la señal y el peso detrás de ella, comenzaron a levantarse también. El saludo se propagó como una onda, inundando el comedor con un mar de respeto y reconocimiento. Aquel comedor, antes un hervidero de charlas triviales, ahora era un templo al honor. Soto, ahora visiblemente descompuesto, observaba la escena con creciente horror. Su intento de humillar a Mendoza se había transformado en una humillación mucho más profunda para sí mismo. Había osado desafiar a un fantasma, y el fantasma había regresado para perseguirlo. Ricardo Mendoza permaneció inmutable, con la mirada fija en Soto. No había ni rastro de triunfo en sus ojos, solo una tristeza profunda. Había visto demasiado, vivido demasiado, para deleitarse con la derrota de otro hombre. Prefería que todo esto terminara de una vez. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos esperaban en vilo, conteniendo la respiración, anticipando el próximo movimiento. Pero nadie estaba preparado para lo que iba a suceder. La humillación de Soto era palpable, pero su incredulidad persistía. ¿Era posible? Un veterano tan condecorado, tan legendario, vestido con ropa tan sencilla y humilde. Algo no cuadraba. Sospechaba una trampa. De pronto, un sonido seco y resonante rompió la tensa calma. El golpe sordo de una puerta abriéndose con autoridad hizo que todos los presentes se sobresaltaran. Era un golpe seco, militar, inconfundible. En el umbral, imponente y repleto de medallas,
se encontraba el general Morrison. Su presencia llenaba el marco de la puerta. Su mirada recorrió el comedor, deteniéndose brevemente en los oficiales de pie, saludando, antes de clavarse con intensidad en Ricardo Mendoza. Algo intenso sucedería. Se notaba en la tensión de su mandíbula. El general Morrison avanzó con paso firme hacia Mendoza, ignorando por completo a Soto y al resto de los presentes. Su rostro era una máscara de seriedad, pero sus ojos brillaban con un reconocimiento profundo y personal. Era una mirada de viejo camarada. Se detuvo frente a Ricardo, y con una solemnidad que heló la sangre a Soto, alzó su mano y saludó con el máximo respeto militar. Un saludo reservado para los héroes, para aquellos que habían arriesgado todo por su país. A Soto se le secó la boca. «Águila Negra», pronunció el general Morrison. Su voz resonando con una autoridad innegable. «Bienvenido a casa». Soto sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Todo su castillo de arrogancia y poder se derrumbaba a su alrededor. Su carrera, su reputación, todo pendía de un hilo. ¿Qué pasaría después? ¿Sería degradado? ¿Encarcelado? Y en ese instante, todos contuvieron la respiración. El destino de Soto estaba sellado, pero ¿cuál sería su castigo? El aire se podía cortar con un cuchillo. Nadie sabía qué esperar, pero estaba claro que la situación había dado un vuelco total. El silencio en el comedor era casi palpable. Soto, petrificado, veía cómo su carrera se desmoronaba frente a sus ojos. El saludo del general Morrison aún resonaba en el ambiente, pero la tranquilidad no duraría. La puerta del comedor se abrió de golpe, revelando la figura imponente del general Valdés. Su mirada, aguda y escrutadora, recorrió el salón, deteniéndose en el grupo reunido alrededor de Mendoza. ¿Qué había pasado para que le interrumpieran su almuerzo de esta manera? Su semblante se relajó al ver a Mendoza. Un leve asentimiento, casi imperceptible para los demás, reveló un reconocimiento instantáneo. El general Valdés se acercó con paso firme, ignorando por completo a Soto, quien intentaba inútilmente llamar su atención. Se detuvo frente a Mendoza y, con una reverencia levemente más pronunciada que la de Morrison, le extendió la mano. «Ricardo», dijo Valdés, su voz resonando con autoridad y profundo respeto. «Es un honor tenerte de vuelta en casa». Mendoza estrechó la mano del general Valdés, su expresión permaneciendo serena, pero con un atisbo de calidez en los ojos. «General», respondió Mendoza, con un tono que denotaba años de experiencia y una lealtad inquebrantable. La humillación de Soto alcanzó un nuevo nivel. Su rostro, antes rojo por la ira, ahora palidecía por el miedo. Intentó balbucear una disculpa, pero las palabras se le atoraban en la garganta. «General Valdés, yo no sabía». Valdés ni siquiera lo miró directamente al principio. Su atención estaba fija en Mendoza, asegurándose de que estuviera cómodo. Luego, con un giro lento, como el de un depredador analizando a su presa, Valdés clavó su mirada en Soto. El silencio volvió a dominar el comedor. Todos contenían la respiración. «Teniente coronel Soto», comenzó Valdés, su voz cortante como el hielo. «Su comportamiento aquí es inaceptable». Soto tragó saliva con dificultad. Sabía que sus palabras serían su sentencia. «El respeto, teniente coronel, no se exige, se gana», continuó Valdés, su voz elevándose ligeramente. «Y se gana honrando a aquellos que han servido antes que usted, a aquellos que han arriesgado sus vidas por esta nación». Valdés se acercó aún más a Soto, su presencia imponente eclipsando al teniente coronel. «Usted ha faltado el respeto no solo a un héroe, sino a la memoria de todos los que han caído en combate. Ha demostrado una arrogancia y una falta de juicio que son inadmisibles en un oficial de su rango». Soto estaba completamente devastado, pero nadie imaginaba lo que Valdés haría después.
El general Valdés se dirigió a los presentes. Quiero que todos aquí recuerden esto. El uniforme que portamos es un símbolo de honor y servicio, no un pase para la arrogancia y la prepotencia. Debemos aprender de la experiencia de nuestros veteranos, escuchar sus historias y honrar su sacrificio. Volvió su mirada hacia Soto y su voz adquirió un tono aún más severo. Su actitud refleja una falla fundamental de carácter, teniente coronel, una falla que no será tolerada. Valdés hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Será relevado de su mando de inmediato. Se presentará ante mi despacho mañana a primera hora para recibir sus nuevas órdenes. El destino de Soto estaba sellado. Su carrera militar, construida sobre la ambición y la arrogancia, se desmoronaba en ese mismo instante. La mirada de Valdés se suavizó al volver a dirigirse a Mendoza. Ricardo, por favor, siéntete como en casa. Este es tu lugar, y siempre lo será. Mendoza asintió con un gesto de gratitud, su mirada fija en Soto, quien se encontraba ahora completamente derrotado. No había alegría en su expresión, solo una profunda tristeza por la caída de otro hombre. ¿Qué pasaría con Soto? Y en ese momento, todos contuvieron la respiración. El futuro del teniente coronel pendía de un hilo. El eco de la reprimenda del general Valdés aún resonaba en el comedor. El silencio era ahora absoluto, un silencio cargado de humillación para Soto y de un respeto casi palpable hacia Ricardo Mendoza. Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, un video grabado con un teléfono móvil durante el altercado se filtró a las redes sociales. Se hizo viral en cuestión de horas. El hashtag #AguilaNegra se convirtió en trending topic. El país entero debatía sobre el trato a los veteranos, la importancia de la experiencia sobre el rango y la arrogancia de algunos oficiales. Los comentarios eran abrumadoramente favorables a Mendoza, pero Ricardo, abrumado por la repentina fama, prefería la tranquilidad de la jungla a la exposición mediática. Pidió ser transferido. El general Valdés, comprendiendo su deseo, le ofreció un puesto de asesoramiento en la Academia Militar. Mendoza aceptó. Ahora, rodeado de jóvenes oficiales, compartía sus experiencias, sus errores y sus aciertos. No hablaba de guerra, sino de liderazgo, de respeto, de la importancia de escuchar a los que han estado en el frente. Sus clases eran las más solicitadas. Y mientras, el teniente coronel Soto, relegado de su mando, fue enviado a un programa de reeducación. Clases intensivas sobre liderazgo, ética militar y, sobre todo, respeto a la jerarquía y a la experiencia. El programa era su última oportunidad de salvar su carrera. La humillación lo consumía, pero también comenzaba a entender la magnitud de su error. El rostro sereno pero firme de Águila Negra lo atormentaba en sus sueños. La historia de Ricardo Mendoza y el teniente coronel Soto se convirtió en una leyenda dentro del ejército. Un recordatorio constante de que el verdadero valor no reside en el rango o la apariencia, sino en el servicio, el sacrificio y la experiencia acumulada. Nunca subestimes a un veterano. Y cada vez que un joven oficial cuestionaba la autoridad de un suboficial condecorado, alguien susurraba: ¿recuerdas lo que le pasó a Soto? En el ejército, la anécdota se contaba una y otra vez, cada vez con más detalles, más épica. Se hablaba de la mirada de acero de Mendoza, del silencio sepulcral que siguió a la llegada del general Valdés. La lección estaba clara. El respeto se gana, no se exige. Y no juzgues un libro por su portada, o por su parche desgastado. La historia se convirtió en un filtro, pero nadie imaginaba lo que ocurriría durante una maniobra de entrenamiento. Ricardo Mendoza, observando a los jóvenes cadetes, sonrió levemente. Su misión ahora era formar líderes, no guerreros. Había encontrado su nuevo campo de batalla. Soto, por su parte, comenzaba a comprender la importancia de escuchar,
de aprender de los demás. Su arrogancia se había transformado en humildad. Pero, ¿sería suficiente para recuperar su lugar? Águila Negra había enseñado una valiosa lección. El silencio a veces grita más fuerte que las armas. Y en ese momento, todos contuvieron la respiración. Desde entonces, cuando se quería poner fin a una discusión sobre rangos, bastaba una frase. Recuerda a Águila Negra. Ese hombre es una leyenda.